O violación, México Unido contra la Delincuencia te brinda atención jurídica y psicológica gratuita. Llama al 52 77 83 11 o al 01 800 83 88 308. Escribe a víctimas@mucd.org.mx. Central Radio. Central Radio. Transmitiendo desde el Fideicomiso Central de Abasto de la Ciudad de México, ubicada en Canal de Río Churubusco sin número, esquina Canal de Apatlaco, Colonia Central de Abasto, Delegación Iztapalapa. Escúchanos. www.radioabasto.com, teléfono 5694-2038. Ciudad de México, decidiendo juntos. Central Radio. Radio Sofando, con Victoria Carrasco, un espacio de reflexión crítica donde se propone, se analiza y se dialoga sobre las principales problemáticas de nuestro tiempo, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, a través de Central Radio, la radio que alimenta el complejo central mayorista más grande del mundo. Filosofando, ando, filosofando, filosofando, ando, filosofando. Muy buenas tardes. Muy buenos días, amigos. Es la costumbre de empezar ya 2 sábados empezando a las 10 de la mañana. Muy buenos días a todos los que nos escuchan en América Latina. Desde Central Radio les saluda Victoria Carrasco en una emisión más de Radio Sofando. Bueno, también muy buenas tardes, noches allá en Europa. Y bueno, quisiera agradecer a Pedro Tello y por acompañarme una mañana más. Hola, buenos días a todos. Y bueno, este día vamos a hablar de algo que a lo mejor pensamos que es algo que ya no está cercano a nosotros, que a lo mejor ya está en desuso. Pero vamos a analizar qué tan vivo está el marxismo, qué tan viable sigue siendo el marxismo y qué es el marxismo en este mundo tan tecnologizado, y que vamos a tratar de analizar por qué a veces pensamos que ya el marxismo murió, sobre todo en esta época en donde todo está completamente lleno de mercantilismo, en donde estamos nos está superando y realmente ya nos está comiendo la cuestión de el utilitarismo. Entonces vamos a hablar, qué es el marxismo, cómo se concibe y qué importancia tiene en nuestros días. Vamos a ver si es viable o no, pero esta cuestión también quiero adelantar que en una hora es imposible marcar todo lo que conlleva la cuestión del marxismo y la ideología marxista. Hay muchos tipos de ideologías marxistas. Entonces, vamos a tratar de llegar a alguna cuestión de demostrar qué es el marxismo, y las personas que realmente no están muy cercanas a esto, acercarlas, porque hay una cuestión que es innegable. Marcó completamente el marxismo una tendencia y también una forma de vivir en muchas partes del mundo, pero vamos a analizarlo. Para esto está con nosotros miembros de la cooperativa Viandante, de la editorial Viandante, y quisiera que tú nos presentaras a quien ya nos ha estado acompañando en otras ocasiones aquí en Radio Sofando. Es Yadir. Te estaba diciendo Aldair, no, es Yadir Pérez, es miembro de la cooperativa Viandante. Y me gustaría que nos presentaras ahora sí que al invitado estrella, que nos va a hablar de lo que es el marxismo. Gracias, Victoria. Buenos días, Pedro. Tenemos aquí a un miembro de la cooperativa editorial Viandante, que es el profesor Juan Campos Vega, y tenemos el honor de escuchar su palabra respecto al marxismo. Muchas gracias, Yadir. Gracias, Victoria. Gracias, Pedro, por darme esta oportunidad. Bueno, la pregunta obligada es, después de todo lo que ha pasado con la Unión Soviética, con Europa del Este, hay mucha gente que cree que ya está en desuso la aplicación práctica de las ideas de Carlos Marx, ¿no?
porque no hay que olvidar que una cosa es la filosofía de Carlos Marx, otra cosa son las teorías económicas emanadas del capital y otra cosa es la aplicación del socialismo. Pero, ¿qué nos podrían comentar? ¿Cómo se ha transformado? Porque si bien es cierto que después de una guerra fría muy desgastante, la Unión Soviética pues terminó desmembrándose, también es un hecho que China, siendo un país socialista, ha estado ahorita y es punta de lanza en la economía mundial, ¿no? Entonces, si nos podían explicar de manera pues sencilla para que la gente del auditorio nos pudiera entender en 2 o 3 palabras, ¿qué ha pasado con el socialismo y qué ha pasado con las ideas de Carlos Marx? Bueno, yo empezaría por recordar algunas palabras de Federico Engels, cuando un economista, Sombart, le hace un señalamiento de que Marx no había profundizado en tal o cual tema del capital. Y le dice Engels, bueno, en primer lugar hay que tomar en cuenta que el marxismo no es una doctrina, no es una ideología, es una teoría y un método de investigación, y que entonces hay que desarrollarlo. Y ese planteamiento Lenin lo retoma, lo plantea de manera muy gráfica, diciendo el marxismo no se puede aplicar igual en Alemania que en Inglaterra. Y entonces nos pasa muchas veces que confundimos el marxismo como teoría y método con su aplicación concreta. Así es. Y eso nos lleva a una confusión. Entonces podemos decir, no, pues el marxismo fracasó en la Unión Soviética. Bueno, yo diría, la aplicación que hicieron los soviéticos del marxismo allá fracasó. Ese es otro asunto, y daría para muchas horas analizar los elementos políticos, económicos, sociales que están detrás de ese derrumbe. Claro. Pero yo diría, ahí está Cuba todavía. Sí, así es. Ahí está Cuba como un país que reivindica el socialismo, lo defiende todos los días, tiene algunas medidas económicas que pueden en este momento llamar la atención y pensar que hay un regreso al capitalismo y cosas por el estilo, pero realmente habría que analizarlo en el contexto mismo de la Revolución Cubana y de la situación que vive Cuba con el bloqueo y con muchos otros factores que impiden su pleno desarrollo. Sin embargo, yo recientemente estuve allí y me he sorprendido de la dinámica que va tomando la economía y en general la sociedad cubana. No, y además hay algo que hay que resaltar, que la sociedad cubana, con todas sus limitaciones que ha habido, las cuales ya sabemos de manera sobrada, son punta de lanza en investigación médica, en deporte a nivel mundial, en música, en fin, muchas, en educación, y en muchas materias que a lo mejor nosotros, hablando de México, tenemos más recursos, tenemos más tratados de libre comercio con muchísimos países, pero no estamos potenciando todo lo que podemos hacer. Así es. Entonces esto llama mucho la atención, porque quiere decir que el modelo económico y político que se está aplicando, algo de tener de acierto, que le está permitiendo conseguir todos esos logros, ¿no? Independientemente de que estemos de acuerdo o no con sus líderes, ¿no? Si nos metemos a la página del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y Naciones Unidas para nada tienen que ver con la izquierda, al contrario, cada vez está más del otro bando, vamos a encontrar un hecho que nos va a llamar la atención. Cuba está arriba de nosotros en bienestar humano. Sí. ¿Y por qué? Bueno, dice uno, si aquí hay gente que vive muy bien, sí, aquí hay gente que vive muy bien, pero la mitad de la gente vive en condiciones de pobreza. Y tenemos 6 millones de analfabetas y tenemos 10 millones de indígenas, con todo lo que ello implica, y nos vamos allá y eso no lo vamos a encontrar, esa disparidad, esa separación tan grande entre los que todo tienen y los que carecen hasta de lo indispensable, no se da en esa sociedad. Entonces, cuando uno hace el prorrateo, entonces nosotros salimos perdiendo porque tenemos ese porcentaje negativo. Sí, hay una, ¿cómo le llaman? Una desigualdad social muy marcada. Sí, definitivamente. Y poniendo el planteamiento sobre la mesa, muy sencillo. El planteamiento de Marx como filósofo, él hablaba que la sociedad se movía a través de una lucha de clases, ¿no? Para poder recordar un poquito lo que planteaba, y esta lucha de clases es el motor de la historia, es lo que nos está moviendo, precisamente esa desigualdad social que hay, y lo que busca en su teoría o en su ideal de sociedad es que esta lucha de clases cada vez sea menor, que los beneficios y el trabajo sea por parejo, y los beneficios obviamente y el bienestar se vaya permeando a más sectores de la sociedad.
ha habido experiencias, como bien comentas, como la Unión Soviética, como Cuba, como el caso de la misma China, que se han aplicado, a lo mejor no de manera igual, pero ha habido cosas interesantes, ¿no? Definitivamente. Yo creo que uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, de lo que hablábamos al principio de esta crisis que podríamos llamar, después del derrumbe de la Unión Soviética, se debe precisamente a que esta lucha de clases no la estamos visualizando en sus tres grandes dimensiones. La lucha económica se da de manera natural. Claro. O sea, el deseo del obrero o del trabajador por superar sus ingresos, su nivel de vida, su bienestar es innegable. Y se va a encontrar con que quien se opone a eso es el que lo explota. Y eso de manera natural lleva a la lucha gremial. Claro. Pero esa lucha no va a pasar más allá si no se convierte en una lucha política. Pero para llevar a cabo la lucha política ya se necesita adquirir cierto grado de conciencia. Claro. Ya se necesita visualizar un poco más allá de esa relación obrero-patronal y ver lo que está en el fondo de la sociedad, quiénes son los que tienen el poder económico, el poder político y todas las formas y expresiones del poder, y quienes carecemos de todo, ¿no? Y entonces ahí ya se empieza a percibir una profundidad más de la lucha, que es la que no tenemos en el caso de México. Hay muchos sectores combativos inclusive, pero que no tienen conciencia. O sea, claro, combaten por sus demandas inmediatas, por la solución de sus problemas específicos. Sí, así es. Y no por los problemas, no entienden de alguna manera por falta de formación política que si no se resuelven los problemas del país, los suyos no se van a resolver. Claro, y fíjate que aquí hay una palabra clave que es educación, ¿no? Cuando tenemos un sector combativo, participativo, pero que no está educado, pasa lo que comentas, ¿no? Yo recuerdo mucho la película yo cuando la vi, la de Viento Negro, no sé si lo ubican, es una película que va hablando de todo el proceso de cómo se construyen las vías en el desierto, pero como no hay nada, llega el momento en que llega un tipo que comercia con todo lo que es el vicio, ¿no? Llega, les pone muchachas, les pone una cantina ahí, y es lo que les dice, les pongo eso para que tengan dónde gastar su dinero. Entonces es el mismo círculo vicioso, porque realmente la gente la tiene todo el día ocupada en el trabajo y en la noche todo el tiempo distrayéndose en cosas que no le dejan nada, ¿no? Entonces, si no tenemos un sector educado, realmente va a pasar eso, ¿no? Porque ahí lo que pasaba es que en la noche se peleaban, se mataban gente, hacían todo eso, y al otro día como si nada, ¿no? Y seguían siendo oprimidos y explotados por la misma persona, ¿no? Ahora utilizan otros métodos más tecnológicamente más avanzados, pero finalmente es lo mismo, ¿no? Hay un proceso de desideologización de la sociedad, no solamente a través de la televisión o algún otro medio electrónico, sino en el propio sistema educativo. Claro. Suprimir un montón de materias que tienen que ver con el aspecto social. La historia. Y con la historia, exactamente. La filosofía también ya la quieren las eliminar. Humanidades. Así es. Sí, que es finalmente lo que puede formar un pensamiento crítico. Definitivamente. Que ese es indispensable para un cambio social. Y si uno analiza el sistema educativo desde la enseñanza básica hasta la superior, es la misma línea de conducta. O sea, hay todo un proyecto educativo para que la gente nada más se preocupe de sí misma, para fomentar el individualismo, la superación personal sin mirar los grandes problemas que pueda tener la sociedad o la comunidad donde uno vive, etcétera, ¿no? Fíjate que ahorita que hablas de eso, ahorita hay algo muy en boga que es la educación por competencias. Esa educación por competencias lo que hace, en pocas palabras, es que se hagan trizas los de abajo, ¿no? Así es. En vez de fomentar una solidaridad que nos pudiera llevar a lo mejor al ideal del comunismo, de la comunidad, de la sociedad igualitaria, ¿no? Pero ahí hay un problema más todavía. Si se mete uno a fondo a ver eso de las competencias, va uno a encontrar que lo hacen uno competente para entender, competente para hacer, pero no lo hacen competente para pensar. Claro. O sea, está suprimido totalmente. Claro. No, el problema no es que la gente razone. Yo me sorprendí porque escuché a un funcionario de educación pública de una entidad federativa del país en un evento de una universidad tecnológica y dijo: nosotros ya no queremos universidades para pensar, necesitamos gente que salga a la universidad para producir. ¿Eso quién lo dijo? El secretario de Educación Pública del Estado de Zacatecas.
O sea, no sabes cómo se llama. No recuerdo el nombre ahorita, la verdad no. ¿Es el actual? El actual, sí. ¿El actual secretario de Educación? Sí, de Zacatecas. Se lo escuché de viva voz. Bueno. Y entonces dice uno, bueno, con este tipo de funcionarios, ¿qué puede uno esperar de la educación? Es que vamos a partir del hecho que él ni siquiera está consciente para qué es la educación, ¿no? Cree que la educación es como amaestrar un animalito, ¿sí? ¿no? De hecho, por eso a mí me da mucha risa, pero es cierto. La gente que piensa en esto como lo del planeta de los simios, que van a educar a un chimpancé para que haga labores humanas y se quitan a la población del medio y él ya no le va a pelear demandas laborales, ya no le va a hacer huelgas. ¿No? Sí, que de hecho esa era la película viejita del planeta de los simios, se supone que así empezaba, ¿no? Los empezaban a ser inteligentes y los empezaban a maestrar. Así es, esa es la cuestión, generar digamos cuadros técnicos. Claro. Con capacidad para realizar actividades productivas, pero sin capacidad de análisis, ni de razonamiento, ni de crítica, ni de nada, que es lo que les conviene finalmente. Claro. Y de hecho eso es profundamente vigente, y la situación es que si eso es vigente, sigue entonces estando vigente el análisis de Carlos Marx. Claro. Entonces lo que hay que percibir, si estamos de acuerdo en que el marxismo no necesariamente es alguna de las formas concretas de su aplicación, sino esta teoría y este método, tenemos que coincidir también en que no solo es útil para la lucha política, también sirve para la investigación científica, también sirve para el análisis desde cualquier rama de la profesión que uno quiera. Es como un paraguas ideológico, pero concentrado en estas dos cuestiones, la teoría y el método, que nos puede servir para analizar la naturaleza, el universo, la vida social, etcétera. Eso es lo que yo rescataría del marxismo. Entonces, en cada país es necesario que los que asumen esta posición ideológica lo apliquen a sus condiciones concretas, porque luego nos encontramos, y es muy frecuente, gente que repite frases que Marx dijo, que Lenin dijo, y las quiere aplicar mecánicamente como si el mundo no hubiera cambiado. Me parece que ese es el otro error, y eso nos lleva a otro terreno igual de importante que ya tocabas hace un rato, el conocimiento de la historia. No puedes actuar sobre tu país si no conoces su historia, y si no conoces la historia de las luchas de su pueblo, y si no conoces su realidad concreta de hoy, qué problemas económicos, políticos, sociales importantes están pasando en México. Claro, y bueno, para recordar, para la gente que no está muy involucrada con las ideas de Carlos Marx, el método del cual hablas es el pensamiento dialéctico, ¿no? Efectivamente. Que es la tesis o la idea principal que tenemos. Nosotros proponemos una antítesis, y de ahí precisamente el contrastar nuestras ideas con las ideas que son contrarias, llegar a una síntesis, ¿no? Que finalmente es el método que estás proponiendo con el que se puede analizar la ciencia, en fin, muchas ramas. Sí, en primer lugar se parte del principio de que todo está en movimiento, todo está cambiando. Sí, así es. Nosotros mismos como seres humanos en este momento nos estamos transformando, hay células que están muriendo y otras que están naciendo, o sea, y eso ocurre en todos los ámbitos de la naturaleza. La cuestión fundamental, porque este método de la dialéctica no es descubrimiento de Carlos Marx, el que mayor la había desarrollado de mejor manera fue Hegel. Así es. Bueno, pero seguimos hablando de este tema después de un breve corte, regresamos. Estás escuchando Radio Sofando, regresamos. Filosofando, ando filosofando. ¿Cómo separar los residuos? Los residuos orgánicos se identifican con el color verde. Son los residuos sólidos biodegradables, es decir, que se descomponen gracias a la acción de microorganismos. Además, con ellos podemos elaborar composta. Son residuos de alimentos como frutas y verduras, flores, pan, huesos, restos de carne, cascarones de huevo, café o té, y los residuos de jardinería como poda de pasto, hojarasca, ramas. La basura no basta con tirarla, debemos separarla en orgánica e inorgánica. El gobierno de la Ciudad de México cada día trabaja para ti. ¿Has sido víctima de secuestro, extorsión, trata de personas, homicidio o violación? México Unido contra la Delincuencia te brinda atención jurídica y psicológica gratuita. Llama al 52 77 83 11 o al 01 883 88 308. Escribe a víctimas@mucd.org.mx.
Escucha Radio Abasto a través del 1530 de AM. No te lo pierdas, habrá sorpresas, entrevistas, invitados, información de tu interés y mucho más. De 4 a 5 de la tarde, Radio Abasto. Escúchanos, crece y gana. Si eres comerciante de la Central de Abasto, presta atención. Ya abrió la primera oficina de negocios de la Zagarpa. Acércate a nuestro módulo y conoce los apoyos y servicios para la comercialización que ofrece el Senacica y Acerca. Nosotros te orientamos. Visítanos de lunes a viernes de 9 a 18 horas en el Jardín Sur del área administrativa de la Coordinación y Administración General de la Central de Abasto de la Ciudad de México. Te esperamos para trabajar juntos. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central de Abasto de la Ciudad de México crea la Biblioteca Digital Telmex Seda, una herramienta para acercarnos a las nuevas tecnologías, para que los comerciantes, clientes y empleados que diariamente acuden a la Central de Abasto utilicen gratuitamente esta herramienta en actividades como navegar en Internet, utilizar software especializado, crear tu correo electrónico, consultar tus redes sociales, crear documentos, presentaciones, hojas de cálculo y mucho más. Personal capacitado te atenderá en el uso y manejo de los equipos, solo presentando una identificación vigente con fotografía. Si son menores de 14 años, deberán estar acompañados siempre por un adulto. Se ubica en el Jardín Sur del área administrativa. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 18 horas, sábado de 9 a 15 horas. Ciudad de México, decidiendo juntos. Estás escuchando Radio Sofando. Continuamos. Filosofando, ando, filosofando, filosofando, ando, filosofando. Bien, regresamos a Radio Sofando y bueno, tenemos ya muchos saludos que dar. Antes que nada quisiera felicitar a todos los veterinarios. Hoy es el Día del Veterinario, pues muchas felicidades. Pues a Radio Escuchas que tenemos que son veterinarias, Ruth Patricia Canchola, Adelina, Pérez Amaro se llama, Adelina Amaro. Adelina Amaro, Adalina Araceli Amaro. Pues muchas felicidades por el Día del Veterinario. Sabemos que ellas son unas personas muy comprometidas y que ayudan pues a quienes no se pueden defender, en este caso pues los animalitos. Quisiera saludar a Charles Egbuford. Espero haberlo dicho bien, Charles. Él nos escucha desde París, Kentucky. José María Sabariño, que nos escucha desde Argentina. Muchas gracias, José María. También tenemos a Jorge Sánchez Manjabacas Mellado, que nos está escuchando desde España. Alejandro Medina, muchas gracias por escucharnos. Stanislav Nosov nos está escuchando desde Portugal. Dice que muy buenas tardes allá en Portugal. Muchas gracias, Stanislav. Y bueno, pues esperamos que Stanislav nos pueda decir algo. Sabemos que ahorita estás trabajando, o sea, él tiene una librería ya en Portugal y bueno, no sé si nos puedas estar pues diciendo, ya que viviste pues en Rusia, él es ruso pero vive actualmente en Portugal, entonces nos puedes hablar un poco de lo que es la vida allá o lo que fue la vida en la Unión Soviética. También tenemos obviamente al doctor José Barrientos, Filosofía Aplicada, que nos está escuchando ahora desde México, porque recuerden que en el 4, 5 y 6 de septiembre, 24, 25 y 26 de agosto va a estar en San Luis Potosí en el Congreso Internacional de Filosofía Aplicada, y 4, 5 y 6 de septiembre va a estar aquí en la Ciudad de México en la Universidad Tepantlato con el tema de lo que sería el primer Congreso Internacional de la Filosofía de José Barrientos. Entonces espero que pues se puedan inscribir, están ahí en el muro los datos, porque el lugar es un poco pequeño y entonces necesitamos que nos confirmen asistencia pues para que no haya cuestiones de que haya sobrecupo y después se queden parados y cosas así, ¿no? Entonces, por favor, si se pueden estar registrando aquí por el muro Radio Sofando o ahí en los datos que vienen en la página del primer congreso. Bueno, también tenemos, es que tengo muchos saludos, Jorge Ángel Galindo Montenegro también nos está escuchando, el maestro Yoga de la Risa Marco Ontiveros, Moy López Rodríguez también nos está escuchando de aquí del Distrito Federal, y Miguel González Uribe, también es que ya no me deja entrar
bueno, tenemos varias personas que nos están escuchando. Bueno, ahorita los saludo, pero entonces estamos hablando de la cuestión de lo que era pues la filosofía marxista, pero desde sus inicios. Sí, y antes de irnos al corte, nos platicabas de lo que es el método dialéctico, pero ¿cómo lo desarrolló Hegel? Sí, la cuestión es que este método viene de la antigua Grecia, como mucho de nuestro conocimiento, ¿no? Sí, así es. Uno le hurga al pasado y llega allá. Sí, claro. Sí, eso es así. Pero el que más la había desarrollado era Hegel. Nada más que Hegel la concibió como una forma de pensar. Ese método de tesis, antítesis, síntesis, la concibió así, como un método de pensamiento. Y el aporte de Marx es decir, no, así funciona la realidad. Claro. Lo que tenemos nosotros que hacer es analizar la realidad de esa manera, porque así es como se mueve el mundo. Claro. Y entonces, a partir de eso, él aplica este método tanto al análisis de la naturaleza. Bueno, ahí el experto era Engels, aquel dialéctica de la naturaleza que tiene muchos escritos, Marx en el ámbito económico, los dos en el ámbito político, pero aplican esta metodología de un mundo en constante movimiento, de un mundo en donde los contrarios generan un hecho nuevo. Claro, y viéndolo en el sentido social, la tesis que nosotros manejamos, por ejemplo, puede ser mi pensamiento desde el punto de vista como asalariado, ¿no? Como obrero. La antítesis es obviamente entender el pensamiento de la contraparte, la parte patronal, por así decirlo. De ese encuentro va a salir una síntesis, que es la sociedad, cómo se mueve y todas las relaciones humanas, ¿no? Y precisamente de allí se empieza a desplegar toda esta teoría que tuvo aplicaciones prácticas en los países que ya mencionamos, ¿no? Y más como método de evolución. Porque, por ejemplo, si lo trasladamos al terreno, digamos, de la realidad, nos vamos a encontrar con lo que señalábamos hace un rato, la lucha de clases. Claro. Son las dos fuerzas contrapuestas que van a entrar en pugna para dar lugar a un hecho nuevo, que en este caso es el socialismo. Claro. En sus distintas variantes, porque no se puede aplicar el socialismo lo mismo a una sociedad como la que era la Unión Soviética, o lo que fue, para poner un ejemplo más en el extremo, lo que era la sociedad alemana, ¿verdad? Más desarrollada, europea, que un país subdesarrollado como Cuba, o un país fundamentalmente feudal como China. Es decir, cada uno tiene que darle respuesta a sus problemas concretos y encontrar las formas para salir. Si uno observa ahorita de los países que quedan como socialistas declarados, que son Cuba, Corea, Vietnam y China, cada uno tiene un proyecto diferente. Claro, sí, sí. Obedece a su realidad. Pero además está hecho ya como un traje a la medida, ¿no? Sí, definitivamente. No hay nada, o sea, hay un elemento común. Claro. La propiedad estatal sobre las áreas fundamentales de la economía, pero las variantes en muchos otros aspectos son realmente infinitas. Fíjate que ahorita estaba pensando en una situación. Ya ves estos dos lados de la moneda que siempre están en movimiento y en constante pugna. Si vemos, por ejemplo, la bandera de Corea, trae la representación del yin y el yang, ¿no? Que de alguna manera es así como se entendía en el Tao, ¿no? Esa lucha de contrarios que está todo el tiempo y que es lo que genera el movimiento de las cosas, ¿no? De la realidad, el frío, el calor, el día y la noche, en fin, todo lo que ello implica, ¿no? Pero recordando un poco lo que es la filosofía taoísta y lo que es el principio de los Vedas en la India, ellos de alguna manera decían que este movimiento siempre va a estar, o sea que si lo traspolamos al sentido social, en la India había una leyenda, decía que, no recuerdo el nombre que le daban al dios de la riqueza, pero él hablaba que él un día estaba viendo la sociedad humana y veía las profundas diferencias que había entre los hombres. Entonces que él, en un ánimo de decir vamos a dar el bienestar a todos por igual, bajó y repartió las riquezas por parejo, de igual manera a todos. Y un año después regresó y se encontró que el pobre seguía siendo pobre, que el rico seguía siendo rico, pero se dio cuenta que era un fenómeno de educación, ¿no? Porque el dinero que le había dado al pobre se lo empezó a gastar, no tenía cómo invertirlo, no tenía la idea de a lo mejor impulsar un negocio, lo que fuera. Y el rico, que sí tenía esa educación y tenía además la ambición y la situación de acaparar el dinero, poco a poco empezó a despojar de la riqueza a los demás. Entonces,
A lo que voy un poco con este pensamiento oriental es que ellos de alguna manera asumen que esto va a ser inevitable, ¿no? Que siga habiendo dos sectores, un sector mayoritariamente despojado, un sector mínimo, pero que sea el que maneje la riqueza y bueno, de eso ¿qué pensarías? La cuestión es que si uno se va a la raíz de cada una de las formas del pensamiento que surgieron en distintos momentos y en distintas latitudes, se va a encontrar con que obedecen a su realidad también. Claro. Sí, o sea, es una respuesta a su realidad. Uh-huh. Ellos están pensando, si yo en esta sociedad hago esto, me va a pasar esto. No están pensando en transformar la sociedad. Uh-huh. Y entonces ahí es donde está, digamos, el error, entre comillas, de ese tipo de pensamiento. O sea, en pocas palabras sería para justificar que les va mal. En el fondo justifican la explotación. Claro. Quizás sin proponérselo, porque también no es una cuestión siempre en este sentido. Pero uno se puede encontrar con muchas formas del pensamiento que, en el caso nuestro, en el caso de México, el pensamiento indígena, por ejemplo, tiene sus cosas muy marcadas. Sí, claro. Que muchas no las compartimos, otras sí. Uh-huh. Pero hay cosas que a nosotros nos parece que no debieran ser. ¿no? Sí, los famosos usos y costumbres de vender a las hijas, ¿no? Exacto, cosas por el estilo. Entonces, si uno va a esa comunidad y les da dinero, se lo van a gastar efectivamente. Lo que no está cambiando uno son sus condiciones de existencia, ni el tipo de propiedad, ni el sistema educativo, ni muchas otras cosas. Claro, fíjate que ahorita recuerdo, había lo que era la revolución cultural de Mao, precisamente salió a raíz de esto, pero eso también ya lo planteaba Platón, decía que más que las revoluciones no cambian a las sociedades, sino que lo que la cambia es precisamente la educación, ¿no? Precisamente por eso yo creo que Mao, pensándolo ya en su modelo de sociedad, dijo, vamos a educar a las personas para que no volvamos a caer en lo mismo, ¿no? Nada más que ahí se cometieron muchos errores, muchos excesos, porque se planteó que todo el pensamiento previo era malo. Y entonces hubo persecución contra aquellos que se habían educado en la sociedad burguesa. Claro, y si alguna forma de exageración fue peor, fue aquella política de Khmer Rouge en Camboya, de exterminio casi de todos los profesionales porque estaban educados en otro sistema social. Sí, se cae en un pensamiento medieval de decir que el conocimiento es malo, ¿no? Y que el conocimiento pasado es malo, y no es cierto. El proceso de conocimiento es un avance, cada vez vas precisando mejor las cosas, pero estábamos comentando hace un rato que muchas de las cosas que hoy analizamos desde el punto de vista científico surgieron como planteamientos en la época de la esclavitud en Grecia. Entonces hay que evaluar eso. La cultura es un patrimonio que se va construyendo a lo largo de los siglos y que las sociedades se van apropiando y van enriqueciendo. No puede uno plantearlo así tan tajante. Yo creo que eso sería ya la cuestión del análisis de cómo se aplicó el marxismo en cada sociedad, dependiendo de qué, por qué ese tipo de pensamiento, qué peso tuvo la evolución social previa de la República Popular China antes de que llegara Mao al poder. O sea, todo eso está en el fondo de la cuestión. No es lo mismo desarrollar y estar en el capitalismo y transitar al socialismo que estar en una sociedad fundamentalmente feudal. Claro, sí. ¿Verdad? Que tiene toda una... Si uno va a esa región de Asia, Japón, China, Corea, va uno a encontrarse con formas ya nada más de reverencia que no tienen nada que ver con nuestra cultura, que están más asociadas a esa cultura feudal. En la televisión de esa región del mundo, cuando llega el presentador de las noticias, hace la reverencia como si estuviera como si aquí el locutor nos diera la mano por la tele, ¿no? Y eso es una forma que viene de ese vasallaje generalizado de la sociedad, ¿no? Claro. Bien, seguimos después de un breve corte, regresamos. Estás escuchando Radio Sofando. Regresamos. Filosofando, ando filosofando.
filosofando. ¿Has sido víctima de secuestro, extorsión, trata de personas, homicidio o violación? México Unido contra la Delincuencia te brinda atención jurídica y psicológica gratuita. Llama al 52 77 83 11 o al 01 800 83 88 308. Escribe a víctimas@mucd.org.mx. ¿Cómo separar los residuos? Los residuos inorgánicos se identifican con el color gris. Son los residuos elaborados con materiales que no se descomponen o tardan mucho tiempo en degradarse. Muchos de ellos pueden ser reciclados, pero es necesario que estén bien separados para reutilizarlos. Son residuos inorgánicos: bolsas, empaques y envases de plástico, vidrio, papel o cartón. Metales. Electrodomésticos. Artículos de oficina, cartuchos de impresoras y copiadoras y CDs. Cerámica, clavos, ropa, zapatos. Periódico. Latas de aluminio. Envases PET. Pilas y baterías. Envases de aerosoles. Recuerda que los residuos inorgánicos sanitarios es muy importante separarlos en una bolsa aparte, porque estos no se reciclan ni se reutilizan y pueden transmitir enfermedades. Ejemplos: papel higiénico, pañuelos, algodón, pañales desechables, toallas sanitarias y rastrillos. La basura no basta con tirarla, debemos separarla en orgánica e inorgánica. El gobierno de la Ciudad de México cada día trabaja para ti. Como parte de la agenda de transformación que realizan las autoridades de la Central de Abasto de la Ciudad de México, culminó la primera fase del programa de reordenamiento de comerciantes en andadores. En esta acción se entregaron credenciales a 2.881 comerciantes en andadores que están afiliados a una organización reconocida por la SEDA. Las autoridades de este centro mayorista continuarán para dar certeza a quienes diariamente realizan sus actividades de compra y venta en la Central de Abasto de la Ciudad de México. Escucha Radio Abasto a través del 1530 de AM. No te lo pierdas, habrá sorpresas, entrevistas, invitados, información de tu interés y mucho más. De 4 a 5 de la tarde, Radio Abasto. Escúchanos, crece y gana. Estás escuchando Radio Sofando. Continuamos. Filosofando, ando, filosofando, filosofando, ando, filosofando. Un balance. Bien, regresamos a Radio Sofando y bueno, pues estamos hablando sobre el marxismo. Es obvio que pues no vamos a hablar desde un punto de vista muy académico o muy filosófico, porque pues bueno, es para que realmente lleguemos a comprender algo de lo que es el marxismo. Bueno, tenemos a Stanislav Nosov desde Portugal, dice que ya son las 4:38, o sea, la diferencia ya son las 4 de la tarde allá. Dice, yo por supuesto que puedo comentar sobre el socialismo ruso, porque pues él nació en Rusia, pero desde un punto de vista europeo. Es que ya estoy desde hace muchos años en Portugal y bueno, me parece que allá este socialismo ya no existe. Rusia desde siempre fue un país imperial. Aún hubo un gran nivel cultural antiguamente, pero después de los años 90 esto todo se vaporizó. La palabra socialismo existe más como el significado de la sociedad que hay presente, pero no como el motor de los valores altos. Hay diversas clases sociales y todo el socialismo infelizmente se construye sobre ellos. Sí, yo creo que, aunque sea muy rápidamente, si pudiéramos hacer un como balance de lo bueno y de lo malo que allí ocurrió, pues uno tiene que tratar de ser objetivo en el sentido, más que objetivo, veraz, tratar de decir, bueno, esto es así y tuvo este impacto. Una cuestión que él señala muy valiosa es esta gran cultura, que efectivamente se consiguió. La educación, como en todo país socialista, es gratuita en todos sus niveles. Claro. No hay país socialista que no tenga ese principio. ¿Hasta la universidad? Hasta la universidad. Y ahorita les puedo platicar una anécdota de... Esa es una cuestión fundamental. La otra cuestión es el trabajo, la otra cuestión es la salud. Uno pisaba la Unión Soviética y en ese momento quedaba protegido. Si requería una operación del cerebro, se la hacían gratuita, así, aunque fuera turista. Esa era la política. O sea, la educación, la salud, el trabajo, la cultura, eso no había problema. Era gratuito. Pero había un montón de limitaciones en distintos ámbitos. La industria ligera
la que produce ropa, accesorios, no era tan eficiente como debiera. Y entonces siempre había el malestar de la gente de no tener la última moda, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y los mismos soviéticos a veces decían, somos capaces de mandar un satélite al espacio y medir un pedazo de nuestra Tierra y determinar la composición química, pero los abridores de refrescos no funcionan. O sea, tenían esas contradicciones. Claro. Un alto desarrollo en la industria, en la tecnología, en la ciencia, pero muy mal en la cuestión cotidiana que a la gente le preocupa. Claro. Y bueno, está el otro tema más polémico. No pueden salir de su país. En primer lugar, eso era falso, porque ellos tenían un intercambio tremendo entre países socialistas de Europa del Este y con Cuba y con China. Pero además muchos salían para otras partes. La cuestión sería preguntarnos nosotros cuántos de nosotros podemos salir. Sí. O sea, nosotros tenemos el derecho, pero no tenemos el dinero. Sí, así es. En teoría podemos. Sí. Pero en la realidad... Yo creo que en la realidad salían más ellos que nosotros. Al menos que contáramos a los braceros y a los indocumentados. Bueno, claro. Pero entonces como que son falsos debates. Sí. ¿Cuál es el objetivo del ser humano? ¿Salir de tu país o vivir bien? Claro, sí, sí. ¿No? Y entonces ahí es donde se pone el debate entre los derechos humanos. Los Estados Unidos, que son el que empuja siempre en contra de todos estos países, pone exclusivamente el tema de los derechos humanos de primera generación, los de la Revolución Francesa, los de libertad. Y los países socialistas ponían en el primer orden los derechos humanos de segunda generación, que son los derechos de bienestar social. Claro, pero fíjate que ahorita que comentas esa famosa bandera de los derechos humanos que siempre esgrime Estados Unidos, la realidad es que ya con todo esto que se sabe del internet, con todo lo que sacó a la luz Wikileaks y todo esto, ya nos damos cuenta que eso nada más es pura propaganda. Realmente no hay un respeto, ¿no? Hace 2 días, criticando a Egipto, estaba hablando Obama de los crímenes. Y dice uno, ¿quiénes más criminales que ellos? No, y además vámonos a los hechos cotidianos. ¿Cuántas veces no nos han pasado en el noticiero que una serie de policías golpean a alguien por el puro color de la piel? No, por ser mexicanos. Por ser mexicanos, porque hablan otro idioma. Y bueno, y ahí, ¿cuál es? Hace poco mataron a un mexicano a golpes. Así es. O vamos incluso un poco más allá. El caso de la patrulla fronteriza, que patrullando ahí la frontera, le disparó a un mexicano. Así es. Y lo mató del lado mexicano. Entonces ahí, ¿cuál respeto a los derechos humanos? ¿Y en cuántos países han intervenido y asesinado gente, impuesto gobernantes, etcétera? Pero bueno, yo quería regresar a un tema que es el educativo. Los cubanos tienen cosas muy positivas. Una de ellas es un programa que se llama Yo Sí Puedo, que es para alfabetizar. Y es a través de video. Entonces, ese programa es reconocido por la UNESCO como el mejor programa de alfabetización. Se emplea en más de 100 países. Sí. Inclusive, aquí en México, en algunas regiones de Oaxaca, de Michoacán, del Distrito Federal, ese programa se lleva a la práctica y uno se pregunta por qué no se generaliza, por qué no acabamos de una vez con el analfabetismo. Oye, yo quisiera al respecto agregar un comentario que es un reflejo de la ironía de este país y de lo que estamos comentando. Los pedagogos mexicanos desarrollaron la cartilla de alfabetización que adoptó Cuba, que la transformó para sus necesidades y que es el antecedente del programa actual Yo Sí Puedo. Esa cartilla de alfabetización, ese método de alfabetización fue desarrollado en México, se lo apropió Cuba. Su población, en cuanto acabó la revolución, tuvo una de las primeras tareas, ¿no?, de la revolución cubana fue la educación. Acabó desde entonces en Cuba hay analfabetismo cero, con el mismo método mexicano que aquí no se aplica, ¿no? Claro. Y no se desarrolló. Aquí solo se planteó y ya. Claro. Lo mismo podríamos decir de la enseñanza secundaria, la telesecundaria. Esa surgió en México antes de la Revolución Cubana, pero ahí la dejamos. Sí. Los cubanos están llevando, fíjense las cosas, no llevan a la gente a estudiar a la universidad, llevan a la universidad a donde la gente vive, aún sea un poblado pequeño, a través de la televisión. O sea, a través del sistema que utilizamos en telesecundaria, ellos lo utilizan para la educación superior.
No, pues qué interesante todo esto, ¿no? Y no sé si, yo sé que el afán, ¿no?, es estar hablando y es parte del método marxista, ¿no? Empiezas a hablar de la realidad, cómo se aparece, cómo aparente, empiezas a profundizar en ella con el método dialéctico, claro. Y después de esa visión de la realidad subes a un nivel de abstracción teórica, sí. Pero ahí no se acaba la cosa. Ya que está hecha la teoría, entonces la teoría se tiene que volver a meter a la práctica y de la práctica otra vez a la teoría, y es un ciclo epistemológico eterno, ¿no? Claro. Entonces, aquí que hemos hablado en ese sentido, pues hemos tocado el tema de clase y lucha de clases. ¿Sí? Yo, si me permiten, pues quisiera intentar subir un poco a la cuestión abstracta. Sí, nada más un comentario de Jorge Sánchez Manjabacas, Mellado desde España. Nos dice, muy interesante eso que se ha dicho. No fracasó el marxismo, sino que fracasó la aplicación del marxismo en un país en concreto. Cada país en sus condiciones concretas ha desarrollado una idea de marxismo pasada por el tamiz de ese contexto. Y pregunta, ¿es posible hoy el marxismo? Bueno, yo creo que el marxismo indiscutiblemente sigue siendo la teoría que puede orientar las transformaciones revolucionarias. Las condiciones actuales complican la situación. Sin embargo, en América Latina tenemos algunas experiencias positivas, no en el sentido de establecer un sistema socialista, pero sí avanzar hacia él. Uh-huh. Creo que el caso más desarrollado hasta el momento es el de Venezuela, que sigue siendo un país capitalista, pero que tiene una serie de procesos que lo pueden llevar en un momento determinado a transformar esa sociedad en una sociedad socialista. Pero eso depende de los venezolanos y depende de las circunstancias. El problema que se enfrenta hoy es que después del derrumbe de la Unión Soviética cambió la correlación de fuerzas. Ese es el problema. Claro. Bien, seguimos hablando de este tema después de un breve corte. Regresamos. Estás escuchando Radio Sofando. Regresamos. Filosofando, ando, filosofando. ¿Has sido víctima de secuestro, extorsión, trata de personas, homicidio o violación? México Unido contra la Delincuencia te brinda atención jurídica y psicológica gratuita. Llama al 52 77 83 11 o al 01 883 88 308. Escribe a víctimas@mucd.org.mx. Sector. Escucha Sector, toda tu música. ...20 horas. ...8 de la noche... ...Ciudad de México... ...Concepto... High energy. Italo Disco. Música disco. Web. www.oficeda.com.mx. Cada día en el Distrito Federal se generan más de 13,000 toneladas de residuos sólidos urbanos, producidos por 8,851,080 habitantes de la población que habitan en la ciudad, y más del 80% llega al relleno sanitario. Es por ello que, de acuerdo con el reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, es nuestra responsabilidad separar los residuos sólidos, ya sea en el hogar, las escuelas, los edificios públicos y los comercios, y así depositarlos en los espacios destinados para este fin o entregarlos al camión recolector. Mantener limpios de residuos los frentes de nuestras viviendas, banquetas, andadores y áreas públicas en general. La basura no basta con tirarla, debemos separarla en orgánica e inorgánica. El gobierno de la Ciudad de México cada día trabaja para ti. Estás escuchando Radio Sofando. Continuamos.
filosofando ando. Pues respecto a la cuestión que planteaba el compañero del auditorio de si es posible, Jorge Manjavaca. Jorge Manjavaca, yo digo que no solo es posible, sino necesario. Ajá. Porque en este sentido de que hablábamos, ¿no? Como de una realidad concreta se vuelve teoría y luego eso se lleva a la práctica, y así se va dialécticamente mejorando tanto la teoría como la práctica. Y hemos dicho que en América Latina hay países rumbo al socialismo como Venezuela, y hemos dicho que hay países que mantienen el socialismo consolidado por una revolución como Cuba. Yo quisiera decir que más allá de eso, de este estado actual entendido como socialismo, el fin es el comunismo, el fin es la liberación humana, de todos, humana, no solo de las mujeres, no solo de los niños, no solo de la liberación humana. Eso se logra, el fin es ese, la liberación humana. Por eso el marxismo también es un humanismo, y vamos a la liberación humana para construir una sociedad sin clases. La sociedad sin clases, donde, por decirlo en este tono en el que hemos estado platicando, pues podría ser que lo que hoy conocemos o tenemos en la cabeza como un Walmart, por ejemplo, ¿no? Pues tú puedas entrar a él solo por el hecho de ser humano y tomar lo que necesites, nada más porque lo necesitas. Sin y por tomar supuesto, nada más. Bueno, el chiste es que tú también participas de la producción y tienes derecho a gozar de ella. Aquí hay algo muy importante. Entonces la cuestión es de que todos debemos trabajar en este comunismo. Por supuesto. Porque, o sea, ahí todos está la participamos cuestión, de la porque claro. ¿cuántos aquí en esta sociedad realmente trabajan? O sea, hay una sociedad que está esclavizada, mientras otros, como dicen clásicamente, nada más mandan. Entonces esas personas, pues claro que no les gusta el socialismo ni el comunismo, porque van a tener que trabajar. Por supuesto, y van a tener que dejar de ser explotadores y opresores. En ese sentido nos da pie a retomar lo que habíamos hablado, ¿no? De que es una clase y que es la lucha de clases. El compañero profesor Juan había dicho que hay 3 frentes de la lucha de clases: el frente económico, el frente político y el frente ideológico. Al respecto, yo siento que en este programa hicimos mucho hincapié en la educación como si fuera una panacea. A mí me parece que la educación no es lo suficiente y único para lograr una transformación, porque como estamos diciendo, es la liberación humana y por lo tanto es en todos los frentes. Por lo tanto, incluso es una lucha interna para dejar de ser lo aprendido, para dejar de practicar esas cuestiones. Pero aquí, ahora que hablábamos de los explotadores y los explotados, esto es en general, no estamos llegando a una abstracción teórica que no precisamente agota por la cantidad de tiempo que tenemos toda la composición social, pero sí podemos dejar en claro que una clase, ¿qué es una clase? Hay 2 tipos de teorías vigentes que definen qué es una clase. Una es la de regambre positivista, que me parece que empieza un antropólogo que se llama Morgan, que él lo que hace en el siglo XIX, y es lo que después retoma Comte, y lo que actualmente siguen mancillando por todos lados, es que precisamente toma el concepto de los estratos de la geología, es decir, está el núcleo de la Tierra, los distintos estratos del subsuelo, luego el suelo, y así hasta la estratosfera, ¿no? Que actualmente se llama ionosfera. Entonces esa noción de estratos de la geología la traduce, la pasa a la sociedad, y dice: la sociedad está hecha de estratos. ¿Cuáles son los estratos sociales? ¿Cómo podemos medir los estratos sociales desde el punto de vista positivista? Pues dice, con el ingreso. Entonces de ahí viene que según el nivel de ingreso que tengas, pues tienes la clase alta, la más baja, la más media, la media, la media baja, la no sé qué, ¿no? ¿Eso qué hace? Y es lo que usan ahorita, lo que usa el INEGI, lo que todo el tiempo lo usan como propaganda. ¿Qué hace? Está ocultando la verdadera naturaleza de una sociedad de clases. Para eso existe el otro concepto, el concepto marxista de qué es clase. Aquí hemos hablado de uno de sus aspectos. Son 4 aspectos los que la definen. Y precisamente, como decía el compañero profesor, esos aspectos, al ser un método, se pueden utilizar para analizar cualquier tipo de sociedad, en este caso cualquier tipo de sociedad de clases. En el sentido de la sociedad de clases en el capitalismo, esos 4 elementos son los siguientes. El primero son la relación propiedad-no propiedad de los medios de producción. Por ejemplo, en el feudalismo, el medio de producción dominante es la tierra, ¿no? Claro. Y el propietario, el señor feudal. En el capitalismo, el medio de producción fundamental es bueno, no solo la tierra todavía existe, pero es la propiedad industrial, pues, ¿no? Ahorita, actualmente, los medios de producción industriales. Entonces, hay propietarios de los medios de producción y por lo tanto no propietarios, hablando de la antítesis y la tesis en el sentido dialéctico. El siguiente índice para decir que es una clase es quién
cómo se reparte la riqueza. Es decir, la riqueza que genera el trabajo. Ajá. Se reparte en esta sociedad a través de un salario y su opuesto es la ganancia. El patrón, que es dueño de los medios de producción, el dueño de la fábrica, obtiene ganancias. El que le trabaja, el que vende su fuerza de trabajo, a cambio de un salario, obtiene un salario. Cuando el tercer criterio precisamente es comparar cuál es el monto entre, ahora sí en términos de dinero, como en el del ingreso, cuál es el monto entre uno y otro. Pues resulta que el que tiene ganancia, si comparas las ganancias del patrón, por ejemplo, no sé, de Slim, de Azcárraga o de cualquier industrial en cualquier rama, y comparas lo que le paga a sus empleados, claro, pues, quiere decir que es muy ahí está el monto, pues la diferencia, ¿no? Mira, aquí la cuestión nada más, es que ya se nos está acabando el tiempo, pero hay una cuestión práctica, pero que es así, que fue realmente lo que pasa cuando tú no entras a este aro donde obviamente unos cobran mucho y los otros les pagan mucho. Ustedes han escuchado a Radio Red, cuando estaba José Gutiérrez Vivó les pagaba muy bien a sus empleados, muy muy bien. ¿Qué pasó? Las demás emisoras lo fueron cerrando cosas hasta que quebró, hasta que le hicieron entregar de nuevo lo que era noticias. ¿Pero por qué? Porque les pagaba bien a sus empleados, y entonces obviamente los otros empleados pues decían, bueno, ¿por qué no me pagas lo que pasa ahí? ¿Y qué es lo que pasó con Vivo? Pues se fue. Claro, ahí nos da pie a aterrizar esto, ¿no? Para volver, como estamos diciendo, de la teoría a la abstracción y luego a la práctica. Solo menciono el cuarto. El cuarto es, en esta composición social, en esta sociedad de clases, ¿quién manda en la sociedad y quién no? ¿Quién tiene el poder político de la sociedad y quién no lo tiene? Claro. En este caso coincide que el que tiene el poder político, el que tiene los medios de producción, el que recibe un gran monto de la repartición de la riqueza a través de una ganancia es la burguesía. Entonces estamos viendo que la burguesía es una clase que domina todas las demás que existen, que usa el Estado también para dominarlo porque tiene el poder político, el poder económico, el poder cultural y el poder educativo. Entonces, partiendo de ese análisis, eso quiere decir que también hay quien es oprimido y no es explotado. Por ejemplo, el vagabundo, ¿no? El vagabundo no tiene trabajo, no genera riqueza, no es explotado, pero es oprimido. Claro. Oprimido el indígena, que también está en situaciones fuera del capital. No trabajan, no son asalariados porque están en la miseria, arriba de la sierra, entonces también son oprimidos. Entonces ahí está la cuestión, ¿no? Oprimidos y explotados, opresores y explotadores. Y de ahí a lo que tú estabas diciendo, ¿no? Precisamente cuál es la cuestión esta, ¿no? Cuando está la lucha, por ejemplo, en el caso de que les pagan bien, ¿no? O sea, quiere decir que están recibiendo un salario, porque no son dueños de los medios de producción, están recibiendo un salario con un monto mayor al que le pueden pagar al policía que cuida la entrada de la estación de Gutiérrez Vivo, por ejemplo. ¿Qué te hacen pensar? Te hacen pensar que entonces tú no estás siendo explotado, y es al revés. Tu nivel de ingreso es mayor, pero sigue siendo asalariado. Claro. Entonces estás siendo explotado. No eres el patrón, no tienes la ganancia. ¿Y por qué te pagan más? Pues porque tu trabajo genera más utilidad, más riqueza. Genera más riqueza el trabajo que genera un físico que trabaja en el Instituto de Física de la UNAM, que le resuelve los problemas a la IBM, que alguien que barre la calle, ¿no? Claro. Pero eso no quita, por más mayor que sea su monto de salario, su nivel de ingreso no quita que sea explotado. Por eso, en ese sentido, cuando hablan en el discurso dominante de nivel de ingreso, están ocultando la explotación. Ahí la dejo para cerrarle. Sí. De hecho, fíjate que lo que te quería comentar es que todo esto pues, sigue vigente, y ahí aterrizaríamos en lo que comentaba allá desde España Jorge Sánchez Macavaca, ¿no? Que sigue vigente las condiciones y podría seguir vigente la aplicación del socialismo o del comunismo, ¿no? Una cuestión final. Sí. Lo que se necesita son dos cosas: que haya condiciones que en el marxismo se señalan objetivas y subjetivas. Por un lado, que esté la miseria, la explotación presente, que eso no hay duda. Pero tenemos el otro problema, el subjetivo, la conciencia, que es lo que no tenemos. Así es. Y entonces hay que distinguir entre la educación formal que imparte el Estado, claro, la educación como transmisión de información o de conocimiento, así es, y la educación revolucionaria, que es la transmisión de valores y de conductas para transformar la sociedad. La formación del pensamiento crítico. Exactamente. Así es.
Bueno, pues ya nos tenemos que ir. Antes quisiera saludar a Fernando Alvarado, que nos escucha desde Radio Comunicación Zumpango. También quisiera felicitar por los 50 años de la Peluquería América, pues que este día cumple 50 años. Pues no es fácil tener un negocio desde hace 50 años y es una peluquería pues muy tradicional, o sea, como era hace 50 años. Aquí en la Ciudad de México. Y también pues les recuerdo que este día vamos a comenzar con una nueva emisión de 6 a 8 de la noche por Radio Apit. Se lo pueden ver en el muro de Radio Sofando y espero que nos puedan acompañar. Y muchas gracias a el profesor Juan Campos, a Yadir Pérez, Pedro Tello, muchas gracias, y obviamente gracias pues a quien nos estuvo llevando los controles, a nuestro ingeniero Sergio Peñaflor, porque la verdad nos estuvo manteniendo muy bien el audio, y muchas gracias a ustedes por estarnos escuchando. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Radio Sofando con Victoria Carrasco, un espacio de reflexión crítica donde se propone, se analiza y se dialoga sobre las principales problemáticas de nuestro tiempo. Te esperamos el próximo sábado de 13 a 14 horas a través de Central Radio, la radio que alimenta el complejo central mayorista más grande del mundo. Filosofando, ando filosofando.